Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Quien esté viendo este video, les mando un fuerte saludo y gracias por continuar visualizando mis videos. Recuerden que siempre darle un like y oprimir a la campanita para poder ir creciendo este canal de tecnología y reparación de equipos. Bueno, vamos a empezar. En esta ocasión voy a mostrarles cómo realizar la restauración a través de el recovery que se encuentra en este equipo, ya que la mayoría de los equipos que se compran directamente de la marca, estos equipos cuentan con un recovery para poder realizar alguna restauración por diferentes causas, como puede ser que se les introduzca algún virus, malware, o que de plano el equipo nunca se le haya dado algún mantenimiento. Por dicha razón, voy a realizar los siguientes pasos para poder explicarles cómo poder realizar la restauración. Vamos a comenzar. En este tipo de equipos Lenovo cuenta con un botón el cual permite entrar a las opciones de recovery para poder restaurarlo. Dicho botón en algunos equipos lo pueden traer a un costado del botón de encendido o en otros en la parte del costado inferior. En este caso, para este equipo, que es una G40, cuenta con este botón en esta parte. Voy a acercar un poquito más la cámara y van a poder observar que el botón se encuentra a un costado del cargador. Vamos a darle en oprimir dicho botón para poder iniciar el proceso de restauración. Como pueden observar, al momento de realizar oprimir ese botón, entra automáticamente a las opciones de recovery, al igual que las opciones de Start o opciones de BIOS o el tipo de boteo de menú. En esta ocasión, como les comentaba, se tiene que realizar la restauración a estado de fábrica. Vamos a pulsar la opción de Sistema Recovery. Le damos clic y de esa forma va a realizar la carga de archivos para poder realizar dicha restauración a un estado de fábrica que se compró dicho equipo. Esperamos algunos minutos para poder entrar a las opciones y poder realizar la restauración. Un dato muy curioso en estos equipos es que no es como equipos de Dell, HP, Acer, que traen las opciones de restauración de fábrica en las funciones de F. En este equipo de Lenovo lo trae siempre, como les comentaba, a través de dicho botón. Bueno, está realizando la carga de la imagen y vamos a esperar unos minutos para poder entrar a las opciones y poder darles la última tip en donde podrían ustedes dar en continuar y realizar todo el proceso. Listo, como pueden observar, ya salió la opción de recovery. En esta opción nos aparecen dos opciones para poder restaurar. Indica restaurar a partir de una copia de seguridad creada por el usuario. Este es si nosotros como usuarios al momento de adquirirla y creamos una opción de recuperación, se puede utilizar dicha opción. En este caso, como nosotros queremos restaurarla con la imagen que los comentaba por fábrica, vamos a darle en la primera opción predeterminada. Le vamos a dar siguiente. Y aquí nos indica que el proceso de restauración va a iniciar. No apague el equipo y no interrumpa dicho proceso. Vamos a realizar el proceso. Confirmamos nuevamente que sí. Y bingo. Ok. Muy importante, aquí hay que cargar o poner lo que es
el alimentador de corriente para poder proceder con este proceso. En mi caso ya realicé la conexión y vamos a proceder a darle en aceptar. Listo, chicos. Pues aquí, como pueden ver, ya se está realizando el proceso de restauración a través del recovery que viene por default. Esto sería todo. Sigan mis videos y mi canal y por favor denme un like. Gracias.